Saludos a todos, mi nombre es Josué Daniel Beltrán, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Oriente. En este video tutorial mostraré cómo hacer una conexión entre Python 2.7 y PostgreSQL 9.4. Pero para empezar, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones de Windows a servidores de red o incluso páginas web, con el framework que muchos ya habrán escuchado de Django. Es un lenguaje interpretado, por lo que no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, ofreciendo ventajas como rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad. Ahora bien, ¿qué es PostgreSQL? Es un sistema de gestión de base de datos relacional, orientado a objetos y libre, publicado bajo la licencia PostgreSQL, similar a la BSD o a la MIT. Bueno, tenemos lo que es Python como lenguaje de programación y PostgreSQL como gestor de base de datos. Pero para lograr la intercomunicación entre estos, o poder utilizar lo que es la base de datos con el lenguaje de programación Python, necesitamos un adaptador, un intermediario, que sería PSCop. ¿Qué es PSCop? Es el adaptador de PostgreSQL más popular para el lenguaje de programación Python. En su núcleo se aplica la API Python DB 2.0. Varias extensiones permiten el acceso a muchas de las características ofrecidas por PostgreSQL. Entonces, para lograr hacer una conexión entre Python y PostgreSQL, necesitamos como requisitos el lenguaje de programación Python para el ejemplo, el video tutorial en su versión Python 2.7, el gestor de base de datos PostgreSQL para objetos del video tutorial, la versión 9.4 y el adaptador PSCop 2.6. Aquí se muestran los links, pero más abajo en la descripción del video dejaré lo que son los links para la descarga directa. Bien, veamos lo que es en el navegador. Tengo lo que es ya los links que les dejaré en la parte de la descripción. Aquí tenemos lo que es la página oficial de Python. Esta es la versión, la última, la 3.5.1, y como la más estable la 2.7.11, pero la que realmente instalaremos por ser compatible con lo que es el adaptador PSCop es la versión 2.7.10. Entonces entraremos en ella. Ustedes, dependiendo de la arquitectura de su sistema operativo, descargarán el instalador por 8664 o simplemente por 86. En mi caso descargué ya lo tengo en una carpeta. Igualmente les enviaré este link para lo que es la base de datos Postgre. Aquí dependerá del sistema operativo que tengan también, pero como ya vimos en la introducción del video, la versión con la que estaremos trabajando es la 9.4.5, en mi caso por 64 bits. Ahí dependerá del sistema que ustedes tengan. Y por último, lo que es el link para el adaptador, el PSCop, que el que descargué fue la versión del Python 2.7, que es compatible en sí con la versión 2.7.9 y la 2.7.10. Probé con la 2.7.11 y me dio problemas, así que tengan cuidado con eso. Y lo descargué por 64 bits. Entonces todo esto le subiré los links. Yo ya lo tengo por acá en una carpeta. Procederemos a la instalación. Primero instalaremos lo que es el Python. Como verán, no tiene ninguna ciencia. Bueno, la verdad lo había olvidado, ya lo instalé. Simplemente lo dejaremos ahí. Lo que no he instalado es el Postgre. Habrá alguna parte acá de la instalación que por cuestiones de tiempo recortaré en el video, así que si a ustedes se les tarda más, no se preocupen. Instala lo que son componentes iniciales. Le damos siguiente, 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 siguiente y siguiente. Ha terminado lo que es la instalación del PostgreSQL. Desactivamos esta casilla, le damos terminar.
Y por último instalamos lo que es el adaptador del PSICOP 2.6.1, le damos a ejecutar, siguiente, y en esta parte si les da algún error y no les muestra lo que es el patch directory o el install directory, es porque tal vez descargaron versiones no compatibles del Python con el PSICOP. Así que verifiquen la compatibilidad entre el adaptador y la versión que estén utilizando del Python. Vamos siguiente y siguiente. Finalizar. Y ya tenemos lo que son los elementos necesarios para establecer la conexión entre Python y PostgreSQL. Por lo que procederemos a abrir nuestro editor de código favorito. En mi caso utilizaré Sublime Text, y creamos el archivo base. Guardemos de un solo en blanco. Lo guardaré en datos, proyectos, py, conexión. Le damos un nombre al archivo, digamos conexión.py. Le damos guardar. Vamos a necesitar importar 3 librerías. La principal en este caso sería la PSICOP. 2. También necesitaríamos lo que es importar ppprint, que nos servirá para mostrar los resultados del select, y una librería extra de sistema necesaria para lo que es la conexión llamada sys. Bien, ahora guardemos los cambios para poder ver que las librerías han sido importadas y no hay ningún fallo. Abriremos lo que es el idle de Python. Le vamos a ir a archivos, abrir, y buscamos el archivo que acabamos de guardar. Bien, nos abre el archivo, presionamos F5 y vemos que tiene un pequeño error. Dice que está en la línea 1, el módulo import, PSICOP. Ok, me comí una letra. Aquí falta una O. Guardamos los cambios. Nos vamos a la parte de acá. Y aquí, aunque no se haya cambiado, le damos simplemente F5. Reinicia lo que es el archivo, el código, lo vuelve a correr. Ya vemos que no tenemos ningún problema. Muy bien. Sigamos. Ya tenemos la importación de las librerías principales. Ahora definimos un método como principal, o main. Damos enter para que, como ya sabemos, lo que es el lenguaje de programación Python está muy indentado, se baja mucho en los tabs, en los espacios entre un objeto o un miembro superior y un miembro inferior, la jerarquía que este sigue. Y aquí vamos a declarar lo que es la variable conexión. En mi caso la llamaré cadena conexión. Va a ser un string igual a la palabra que ya está reservada en la librería de PSICOP, host, igual a lo que es localhost. Vamos a seleccionar una base de datos de db9 igual a, utilicemos una base de datos, la crearemos más adelante, pongámosle test, y lo que es el usuario, que es el default de Postgre, que es Postgres. Tal vez no logramos verlo en la instalación de lo que es el Postgre, porque ya lo había instalado antes, pero nos pide lo que es un password.
En nuestro caso, el password sería igual a admin. Ya lo había introducido la primera vez, admin. Y esto es en base a lo que es la cadena conexión. Ahora iremos a lo que es el administrador de la base de datos de Postgre, llamado pgadmin3. Hay muchas formas de crear lo que es bases de datos y tablas, pero aquí intentaremos hacerlo de una forma práctica y sencilla. Vemos lo que es el servidor Postgre. Nos pide lo que es la contraseña, como ya dije antes. Yo lo había instalado anteriormente, me pidió una contraseña y ingresé admin. Ya nos muestra los datos de lo que es Postgre Database, nos da una default, pero ahí simplemente ingresamos Database de nuevo, le ponemos un nombre para crear la base de datos, como ya pusimos en la cadena de conexión test. Aquí igualmente le damos como nombre test. Esperamos que la cree. Ya creó nuestra base de datos test. Ahora podemos hacer un create script y nos permitirá crear a modo de código lo que es la base de datos. Aquí nos da un código extra, pero esto como es como la parte de comando, ya sea los que han usado SQL Server o los que han usado MySQL, es la parte de código. Así que vamos a crear una tabla y le pondremos por nombre tbl test. Los campos que esta tendrá serían un ID como serial primary key, un número tipo integer y un valor de datos tipo varchar. Ponemos punto y coma y ejecutamos lo que es el código para crear la tabla. Aquí nos da que se creó exitosamente. Verificamos en lo que es la base de datos, le damos refresh, nos vamos a esquema, public, y aquí en la parte de tablas dice que hay una, y aquí lo tenemos, tbl test, y ahí nos muestra lo que son las 3 columnas que este tiene. Entonces ahora regresaremos a lo que es nuestro editor de código. Vamos a continuar con el método que nos permitirá hacer lo que es la conexión, y lo que seguiría después de la cadena conexión es probar si realmente tenemos una conexión a la base de datos. Imprimamos lo que es entonces la cadena conexión, solo para verificar algún error. Imprimir cadena conexión, le damos print, entre paréntesis ponemos cadena conexión a la BD. Le damos un tab y aquí le mandamos lo que es el valor, que sería lo que tiene la variable cadena conexión. Bien, guardamos, probamos lo que es con el idle de Python, buscamos nuevamente el archivo, le damos F5 y por alguna razón no nos imprime la cadena conexión, que está mal.
¿Qué hicimos mal? Ah, perdón. Se me olvidaba mandar a llamar el método. Ponemos main. Ahora sí, ejecutamos nuevamente. Y ahí está. Nos imprime lo que es nuestra cadena conexión. Ahora vamos a simplemente visualizar lo que son los datos que están actualmente en la base de datos. Podemos hacerlo, bueno, previamente insertemos un registro. Nos vamos a la tabla, le damos script, insert, nos da lo que es ya el código para el insert, solo deben ingresar los datos. El ID no es necesario por la forma en que fue declarado como primario y serial, se va autoincrementando automáticamente, por lo que solo pondremos los valores de un número cualquiera y un dato, digamos un nombre. Le damos ejecutar. Dice que se ejecutó exitosamente. Ahora probemos con un select desde aquí. Select. Damos F5 y ahí nos muestra el dato ingresado. Entonces esto es lo que haremos ahora desde lo que es el Python. Para ello procederemos a lo que es crear una conexión o un objeto de conexión. Creamos como objeto igual a psicap2 punto connect. En esta parte le indicamos por parámetros lo que es nuestra cadena conexión y ya establecimos o creamos un objeto con la cadena conexión. Posteriormente creamos un objeto que nos servirá como cursor. El cursor nos permitirá enviar cualquier consulta o query a lo que es nuestra base de datos. Entonces lo creamos a partir del objeto de la conexión punto cursor. Ya tenemos lo que es el elemento o el objeto o la instancia del cursor que nos permite perfectamente lo que es ejecutar consultas a la DB. Y lo usamos de la siguiente manera: simplemente escribimos el nombre del cursor, punto execute. Aquí dentro de execute mandamos por parámetro lo que es en sí la query de consulta. Podríamos crear una variable antes y mandarla, aquí dependiendo de la lógica de cada quien, pero para ejemplo práctico solo ponemos un select asterisco from y la tabla que tenemos de prueba, que es tbl test. Bien, punto y coma. La verdad creo que es indiferente, pero hay que agregarlo para mayor seguridad. Ahora vamos a lo que es leer los registros. Lo hacemos creando un objeto con lo que nos devuelve. Para algunos sería como un array. Cursor punto ftch fetch all. Y ahora que los tenemos en un objeto tipo array o tipo diccionario, dependiendo de la interpretación, vamos a lo que es imprimir los registros. Imprimimos los registros. ¿Cómo lo imprimimos? Usamos lo que es una instancia a la librería
importamos ppprint.ppprint y ponemos lo que es el objeto que contiene los registros. Registro. Bien, guardemos cambios, control S y vámonos de nuevo al idle de Python. Abrimos el archivo, conexión, démosle F5 a ver qué tantos errores nos muestra. Bueno, pues como vemos funcionó bien, nos sigue mostrando la cadena de conexión. Como actualmente solo hemos insertado un registro, es el registro que nos muestra. Muy bien, como podemos ver tenemos una conexión con éxito, podemos obtener ya los datos de Postgre de una forma práctica, fácil y sencilla. Ahora pasaremos de forma rápida a hacer los cambios en el código que nos permitan insertar un registro a la base de datos. Como ya tenemos los elementos principales, el objeto cursor que nos permite crear lo que son las consultas a la base de datos, simplemente procederíamos a crear otra consulta con el objeto cursor execute, y aquí ingresamos lo que es nuestra consulta. Sería un inserinto, el nombre de la tabla, tbltest, el nombre de los campos que vamos a guardar, que sería num, y data, y los valores que llevaría, que para evitar cuestiones de inyección de código y porque así lo maneja lo que es la librería PSICOP, lo mandamos de esta forma, hacemos referencia como S. Eso nos indica que ahí irían los valores que se pondrían a continuación, que serían lo podemos hacer pidiéndoselo al usuario, pero para hacerlo de forma más rápida lo ingresamos a mano, cualquier número como hicimos en la tabla, y un nombre también. Bien, tenemos lo que es el comando ejecutar. Esto lo hace al correr el código, lo ejecuta de forma temporal, pero para guardarlo de forma permanente tenemos que hacer referencia en el objeto en sí de conexión. Como iniciamos, abrimos la conexión, entonces en el objeto de conexión le damos un commit y nos guarda lo que es ya el registro. Finalmente, por cuestiones de seguridad, lo correcto es cerrar lo que es el cursor, la conexión del cursor, y también cerrar lo que es la conexión establecida dentro del mismo objeto conexión. Muy bien, guardamos los cambios. Aquí, como ya dijimos anteriormente, quizás no se vea, pero al darle F5 considera ya los cambios hechos en el módulo. Fetch no result to fetch. Ok, aquí tenemos un pequeño error. El error probablemente esté en que ejecutamos una query de inserinto al final y después queremos mostrar los datos, por lo que pasaremos este execute después del commit del inserinto. Guardamos los cambios, damos F5 y ahí tenemos. Ya había probado antes, por lo que nos ingresó nuevamente, pero tenemos un insert exitoso. Aquí dependerá de cada quien cómo modificar este código según sus necesidades, pero ya podemos lo que es consultar los datos y modificarlos. Aquí simplemente podríamos cambiar con un date, como cualquier consulta SQL, y actualizar los datos. Bien, hasta aquí llegaría este video, espero les sea de mucha utilidad y feliz Navidad y próspero año para todos.